nuevamente no vale, o mejor dicho, vale la pena reiterar de que tenemos que luchar un poco contra el límite de la pantalla, haciendo las preguntas, que la clase no solamente sea unidireccional, sino que vaya en todos sentidos, ¿sí? También de manera recíproca. Bien, a ver, comenzamos entonces. Ujú. A ver, ujú. Compartimos por acá y ya. Y bien. Bien, chicos, están viendo solamente la diapositiva ahorita, ¿no? Ven en su pantalla grande la diapositiva, ¿no, chicos? ¿Sí? Muy bien, listo, gracias, chicos. Muy bien. A ver, bien, chicos, habíamos visto, pues, desde el inicio del estudio de la economía como ciencia social, habíamos dicho que tenía como fin, tenía dos tipos de fin teórico y fin práctico. Nos interesaba un poco más el fin práctico. El fin práctico es satisfacer finalmente las necesidades de la población, de la sociedad. Ese es el fin supremo, digamos, práctico, empírico que tiene la economía, satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora, para satisfacer esas necesidades, el hombre desarrollaba una gran cantidad de actividades económicas. Estas actividades económicas se dividían en producir, la producción, en circular, la circulación, distribuir, ¿no? La distribución, el consumo, ¿no? Y por último, la inversión, el invertir. A todo este conjunto de etapas se le daba de nombre, ¿quién me dice cómo se acuerda? A ver, ¿cómo se llamaba, perdón? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba todo este conjunto de etapas que habíamos visto la semana pasada? Proceso, ¿proceso qué? ¿Proceso productivo? ¿O proceso económico? Ajá. El proceso productivo está dentro de la producción nomás. Ajá. En cambio, el proceso económico es la que incluye todas las etapas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, dentro de esta, pues, del proceso económico, se daba la producción y la producción se encargaba valga la redundancia, producir bienes y servicios, ¿sí? Así que vamos a comenzar en ese sentido con los bienes que tienen como fin satisfacer las necesidades del ser humano, ¿sí? Bien, tenemos acá la pregunta, ¿qué son los bienes? Vamos a ver la definición y clasificación de los bienes que existen. Muy bien, entonces vamos a la definición, así de sencillo. Acá vemos una imagen donde vemos acá una gran cantidad de mercancías, desde autos, un edificio, un departamento atrás, televisor, computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de elementos que hoy encontramos en los mercados, en los centros comerciales, a un determinado precio. Ya, esos objetos creados por el hombre son bienes. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Son bienes. A eso se le llama bienes. Es decir, son objetos que permiten satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entonces, en definición, ¿qué es un bien? Es todo objeto material, ¿ya? Aunque hay una excepción inmaterial, pero muy pequeña, así que en lo general vamos a decir material, que tiene la capacidad de satisfacer directa o indirectamente las necesidades humanas, ¿sí? Entonces, algo que satisface tu necesidad o una necesidad o varias es considerado un bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta acá, como un primer acercamiento acerca del conocimiento de los bienes que permite satisfacer las necesidades. Ahora bien, si los objetos que satisfacen las necesidades se llaman bienes, ¿de qué forma se podrán clasificar los bienes? ¿Solo necesariamente son producidos por el hombre los bienes? ¿Siempre todos los bienes, es decir, todos los objetos que satisfacen necesidades humanas, son producidos por el hombre, creados por el hombre? Pues no, ¿no? Existen, muy bien Jacqueline, no. ¿Por qué? Porque existen dos tipos o dos clasificaciones, dos divisiones, clases de bienes que nos muestra este
este carácter, digamos, opuesto, a que no solamente el hombre crea los bienes, sino que también lo puede crear ¿quién? Como ya lo dijeron por ahí, los bienes naturales, como su nombre lo indica, son creados por la naturaleza. Y en ese sentido pasamos a las clases de bienes. Hay una clasificación general de bienes, de dos tipos. Los bienes libres, ¿sí? Libres, como tú nunca lo vas a hacer, libres, y los bienes económicos, ¿sí? Bienes libres y bienes económicos. A ver, para que se entienda bien, los bienes libres, ¿ya? Es lo que tú estás consumiendo ahorita, ¿ya? Es lo que tú estás consumiendo ahorita. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Tú estás consumiendo ahorita un bien libre, ahorita, desde que te has levantado, incluso durmiendo, dormido. ¿Qué bien libre has estado consumiendo? El oxígeno, exacto. Profe, el aire, exacto. Todos esos elementos que te permiten respirar son bienes, pero son bienes libres. Entonces, ¿qué son los bienes libres? Ahí tenemos la definición. Son aquellos que han sido producidos por la naturaleza, por decirlo así. Obviamente que no lo hizo pensando en ti, no lo hizo planificando en tu bienestar, no necesariamente lo hizo, la naturaleza no tiene conciencia, ¿no? En cambio, los bienes económicos son aquellos que han sido producidos, planificados incluso ya, para satisfacer necesidades porque han sido producidos por el hombre, ¿sí? Entonces acá tenemos dos cosas. Los bienes libres, que la diferencia yo creo crucial, la diferencia principal es que los bienes libres parten de la naturaleza y los bienes económicos parten del hombre. Entonces, si los bienes económicos parten del hombre, ¿sí? Y los libres de la naturaleza, te hago la pregunta, ¿cuál de los dos nos va a interesar estudiar a profundidad? ¿Cuál crees tú que nos va a interesar estudiar a profundidad? A profundidad, nos va a Los interesar más. económicos. Muy bien, los económicos, ¿no? Claro, Los porque ahí está toda económicos. la cultura humana. Exacto, muy bien, delincuentes. Exacto, ¿no? Los económicos son los que nos va a permitir entender la cultura humana, entender la satisfacción humana, qué tan compleja es, ¿no? Entonces, los bienes económicos han ido desarrollando a lo largo de la historia según el progreso y desarrollo de la sociedad, ¿sí? Los bienes libres, digamos que se han mantenido ahí. Una característica de los bienes libres es que son abundantes, por ejemplo. Por ejemplo, hace rato hablábamos de uno, ¿no? Lo que tú estás consumiendo por gusto, ¿no? El oxígeno, ¿no? Pues ese bien libre, ¿no? Ese bien libre, el oxígeno es abundante. O sea, no es pequeño, no, no, para nada. Son abundantes. Con respecto a los bienes económicos, más bien no son abundantes. Los bienes que produce el hombre, más bien son muy bien, Valeria, son escasos, escasos. Entonces, los bienes libres son abundantes y los bienes económicos son escasos. ¿Por qué? Porque el hombre en su producción utiliza un proceso, o mejor dicho, atraviesa un proceso productivo, ¿sí? El cual implica gastos en el sentido del trabajo, ya la mano de obra, por decirlo así, demanda también exigencia a nivel intelectual. En cambio, los bienes libres, pues, como ya se dijo, provienen de la naturaleza simplemente, ¿sí? Muy bien, otra segunda característica es que los bienes libres tienen valor de uso, tienen valor de uso, ¿sí? ¿Qué significa valor de uso? A ver, mira, valor de uso es que le sirve al ser humano para poderlo usar, así de sencillo. Le sirve al ser humano para poderlo usar, consumirlo, por decirlo así, entre comillas, ¿sí? Ese es el valor de uso. El oxígeno tú lo puedes usar ahorita, tiene un valor, ¿en qué sentido? ¿Valor afectivo? No, pues nadie se enamora del oxígeno, ¿no? Tiene un valor de uso, te sirve para una, es decir, para una función determinada en tu organismo, en este caso, ¿ya? Y los bienes económicos, acá se parecen, también tienen valor de uso. Preguntémonos, ¿qué pasaría si los bienes, tanto libres o económicos, no tuvieran valor de uso? Si no tuvieran valor de uso, no habría necesidad ni siquiera de estudiarlos y ni servirían como punto de partida en la economía. ¿Sí? No lo necesitaríamos, exacto, porque habíamos dicho que los bienes, por eso en la definición anterior dijimos, son aquellos que sirven para satisfacer necesidades. Entonces, esta característica la comparten. Ahora, profe, ¿y por qué lo pones si es algo obvio? Ya, es que tiene valor de uso, ambas, pero la siguiente característica va a ser una diferencia. Los bienes libres no tienen valor de cambio, no tienen valor de cambio.
A ver, profe, ¿qué significa valor de cambio? Vamos a agregarle un prefijo ahí a cambio, intercambio, ¿ya? Cambio, tómalo como intercambio, es decir, los bienes libres no pueden intercambiarse en el mercado a un determinado precio por un vendedor a un comprador, por un ofertante, es decir, a un demandante, ¿sí? Por un productor a un consumidor. No se puede dar eso en el mercado con los bienes libres. Tú no puedes intercambiar, ponerle precio al oxígeno o a los otros bienes libres. Mientras que por el otro lado, en los bienes económicos, más bien, sí tienen valor de cambio. ¿Qué significa eso? Que sí se les puede poner un precio determinado y por lo tanto llevarlos al mercado, ponerle su precio, qué sé yo, hasta pueden padecer procesos de inflación, ¿no? Solo los bienes económicos podrían padecer procesos de inflación porque tienen un valor de cambio. Los bienes libres obviamente que no, en ese sentido, están exceptuados de cualquier fenómeno económico o político, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el valor de cambio en los bienes económicos, pueden tener un precio, y los bienes libres no. Sin embargo, en las últimas décadas, el ser humano se ha atrevido a ponerle precio a todo, incluso a los bienes libres. De manera directa a veces, de manera en algunas ocasiones indirecta, pero finalmente termina poniéndole un valor de cambio a los bienes libres. El ser humano es tan, a veces tan estúpido con su propia naturaleza, no hay otra palabra, que termina utilizando eh, parte de sus mismos recursos que le proveen la vida, más bien termina destruyéndolos, ¿no? Y ponerle un precio significa estar un paso de destruirlos, ¿no? Porque ya se le pone un fin económico, una lógica mercantilista, ¿no? Y para ser más precisos, más que el ser humano en general, un sector económico, ¿no? Generalmente quienes tienen un poder económico. Pero bueno, entonces, es algo incoherente. Sí, por ejemplo, en Bolivia se prohibió, no me acuerdo en qué año fue, ha pasado tanto tiempo, ¿ya? Me acuerdo, creo que fue hace 4 años más o menos, se prohibió en Bolivia que las personas puedan ajuntar agua en depósitos mayores a 15 litros, si no me equivoco. Creo que se pasó a criminalizar algo así. ¿Y por qué? El fondo era el siguiente. Si tú almacenas agua, le quitas el monopolio a la empresa que te da el servicio de agua, el servicio de agua potable. Entonces, si tú almacenas agua, luego la hierves y tienes tu consumo, le estás quitando eso, ¿no? Entonces, ya los argumentos obviamente por el Estado fueron distintos, pero en esencia lo que estaba pasando era eso. Así que se prohibió eso, se prohibió y en ese sentido una empresa iba a ser la que se encargue de dar el servicio. Entonces, el bien libre ya no fue tan libre, la lluvia, sino más bien se convirtió en un delito poderla adjuntar, ¿no? Entonces, en el caso de acá, los bienes libres hoy en día a veces pasan una desnaturalización, ¿no? Porque adquieren un valor de cambio cuando no deben ser así. Y por último, última característica, los bienes libres, entonces en teoría general, no tienen propietario, no tienen propietario. Por lo tanto, por eso no tienen valor de cambio, justamente, porque no tienen un propietario. En cambio, en el caso de los bienes económicos, tienen un propietario, tienen un dueño, por decirlo así, ¿ya? Así como tú con ella o con él, así, ¿ya? Muy bien, listo. Ahora, Vicuña sí tiene dueño, ¿así le dices a tu enamorada? A tu enamorada, Franco Luna, es una combinación. Roland, dice. ¿No se ve la diapositiva? Me dice Karen. ¿Así? Pucha, y eso que yo trato de ponerle todavía la letra grande. ¿No se ve la diapositiva? A ver, a ver, a Sí ver, a se ve, ver. profe. Sí se ve, ¿Se ve o profe. no se? O sea, ¿no se ve en nada o se ve muy chiquito lo que quieren decirme? Las letras. Por ahí me dijeron que sí se ve. Se ve pequeño, Se dice. nota claro, No sé. profe. Seguro están en celular. ¿Cambió algo ahí? Nada, ¿no? Uy, uy, uy.
Listo, profe. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, delincuentes, ¿me avisan? A ver, a ver, a ver. A ver. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahora sí mejor? A ver, delincuentes. ¿Sí? Listo. Ya, muy bien. Entonces, ahí teníamos los bienes libres y económicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los libres no tienen propietario y los económicos sí. Muy bien. Ahora sí pasamos a la clasificación de bienes económicos. Es decir, nos vamos a centrar solamente acá, en los bienes económicos. Vamos a ver ahorita los tipos de bienes, todas las clasificaciones, que son 8 clases de bienes, que se dan solamente en los bienes económicos. ¿Sí? Que se da ahí. Muy bien. A ver, comenzamos con las clases de bienes económicos, entonces. Primera clasificación, por su naturaleza. Según el criterio de la naturaleza, cuando ustedes escuchen naturaleza, siempre se refiere este es un término ontológico, es decir, si es material o inmaterial, ¿no? Si es material o ideal, ¿no? A eso se refiere el aspecto por su naturaleza. En ese sentido, los bienes, según la naturaleza, se pueden clasificar en tangibles o bienes intangibles, ¿sí? A ver, los cicleros, ya saben, ¿qué significa tangible? ¿Qué significa tangible, cicleros? Tocables, dice ahí, ¿no? Tocables, muy bien. ¿Solamente tocables? Exacto, también puede ser, tienen forma física. En otra palabra, no solamente en el tacto, sino que pueden ser percibidos por todos los sentidos. ¿Sí? Si decimos tocable, solamente sería en el aspecto, digamos, del tacto, ¿no? Sin embargo, los bienes tangibles son aquellos materiales, bienes materiales, que pueden ser percibidos por nuestros sentidos. ¿Sí? Digamos que son más empíricos, son más prácticos en el conocimiento del ser humano. ¿Sí? Ahora, los bienes intangibles, como ustedes ya saben, si tiene el prefijo adelante de negación in, en este caso, significa todo lo contrario, que son inmateriales y que no pueden ser percibidos por nuestros sentidos, ¿ya? En tangibles creo que todos ahí ven, ¿no? Todo objeto que usas para satisfacer tu necesidad es tangible. El auto, el borrador, el lapicero, la chompa, la mesa, tu enamorado, todos esos objetos, esos fenómenos son bienes tangibles. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en los bienes intangibles tenemos acá, como un ejemplo, les he puesto las franquicias. ¿Sí? Como un ejemplo está acá, Sal, dice por ahí. Ajá. Las marcas, exacto. Las marcas, vamos a decirlo así, más que las marcas, la franquicia y la patente, que es lo que se vende. A ver, por ejemplo, ustedes ven acá en Megaplaza KFC, ¿no? Acá en Megaplaza por Los Olivos, o bueno, algunos están en otros departamentos, ¿no? O pueden ver en cualquier supermercado, van a ver que dice en Lima, en cualquier departamento, los KFC. Tú vas, comes tu ratita bien cocinada, esa rata blanca bien cocinada, ahí, le llaman nuggets, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Te vas a otro lugar, a otro departamento, y comes y el sabor es el mismo, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué el sabor es el mismo? Qué raro, ¿cocinará la misma señora? No, pues obviamente que no va a ser igual, ¿no? Delincuente, no es por las mismas señoras, sino que, profe, el creador de Estados Unidos ha venido acá a cocinar, tampoco, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que vende KFC es la franquicia. ¿Qué es la franquicia? Es la receta y los, digamos, condimentos de cómo preparar el producto. Y por vender esa franquicia, esa receta, eh,
Tú recién con eso tienes el derecho de poder abrir, digamos, un lugar y vender el producto. Obviamente que está totalmente beneficiándose la empresa original, en este caso KFC. Entonces, esa receta tú no la puedes tocar. La receta es abstracta. La receta es una idea. La receta es mental, no es material, no lo puedes oler, no lo puedes tocar la receta. Profe, pero el papel donde está la receta, esa es otra cosa, pero la receta en sí misma es abstracta, no tiene un peso, no tiene un volumen, ¿sí? A eso me refiero, esas son franquicias. Igual pasa con las demás marcas que tenemos acá, ¿sí? Muy bien. Profe, una franquicia es la marca vendida a otra empresa. Exacto, el Franco Luna, ajá. Franco Luna, muy bien. Entonces ahí tenemos los tangibles y los intangibles, ¿ya? Entonces, tangible, aquello que se puede percibir, tocar, como dijeron algunos, una forma más fácil de recordarse a veces es con eso, con el tacto. Intangible es aquello que no se puede tocar, no se puede percibir, delincuente, ¿ya? Muy bien, esto creo que quedó clarísimo, ¿no? Quedó clarísimo, ¿no? Ajá, muy bien. Ah, muy buena pregunta. ¿La música es una franquicia? Eh, la música, por decirlo, vamos a decirlo de manera sencilla, sí, ¿ya? Aunque estrictamente lo que se vuelve es el derecho de autor, es decir, el derecho de la creación, en este caso como compositor de la letra, o como compositor, digámoslo así, de la melodía, ¿no? Y eso se vuelve una patente, podríamos decirlo así, ¿sí? De la cual los compositores cobran un dinero cada vez que su melodía creada fue tocada en una radio o en una propaganda de televisión o qué sé yo, en una campaña, qué sé yo, artística, reciben dinero cada vez que su canción empieza a sonar. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos los bienes intangibles, entonces franquicias, patentes, derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Derechos de autor. Por ejemplo, por si no lo saben, las diapositivas tienen un derecho de autor. ¿Sí? Las diapositivas hoy en día tienen un derecho de autor. ¿Sí? En las universidades con ingresos se van a dar cuenta, las diapositivas tienen un derecho de autor. Estas incluso están reguladas, tienen un reglamento, es decir, tienen una aplicación concreta de la ley, pero específicamente solamente en el caso de materiales de diapositivas, ¿no? Porque es una síntesis de un material, qué sé yo, obviamente que va a depender también el nivel o el grado del trabajo realizado, ¿no? Pero sí tiene un derecho de autor. Entonces tenemos en el caso de bienes tangibles e intangibles. Siguiente. Por su función. A ver, los bienes según la función pueden clasificarse en dos. Intermedios, como tú comprenderás, y finales, ¿ya? Intermedios y finales. Bienes intermedios y finales. A ver, los bienes finales son aquellos, voy a comenzar con los finales, ¿ya? Son aquellos que ya están listos para consumir. Son aquellos que tú tienes y ya, puedes consumirlos en una. Por ejemplo, por ejemplo, te compras una fruta, de frente la comes, ¿no? Ese es un bien, digámoslo así, bueno, la fruta sería, lo voy a confundir, porque sería un caso ahí, pero lo voy a confundir, van a pensar que es natural. Digámoslo así, te compras un lapicero, el lapicero inmediatamente ya tienes la tinta solo para escribir, la mesa, me dicen por ahí también, te compras la mesa, ya puedes poner cosas encima y la estás usando, te compras la casaca, algunos lavan la ropa, ¿no? Para usar cuando es nueva, ¿no? Otros simplemente se la ponen así nomás y salen, ¿no? Entonces, eso es un bien final. En cambio, un bien intermedio es aquello que más bien no se puede consumir inmediatamente, sino que necesita de una transformación. Muy bien, Yasmín. Entonces, acá tenemos los intermedios. Como tú comprenderás, los intermedios son aquellos que para su consumo necesitan antes ser transformados. ¿Sí? Antes necesitan ser transformados. Por ejemplo, acá tenemos el trigo, tenemos la harina. Obviamente que esto no lo vas a comer. ¿Quién se pone a comprar harina y se pone a comer harina en su casa? Nadie, ¿no? Antes de eso, ¿qué haces? Profe, Lo vas a transformar. Sí, dime. Dime, te escucho, te escucho. en pocas palabras sería la materia prima o cómo, en pocas palabras sería la Exacto. materia prima o cómo, o con qué otro nombre lo puedo llamar. Sí, se le puede llamar insumos o se le puede, en otro aspecto,
también materia prima, porque son aquellos que te sirven para producir bienes finales después, ¿sí? Ajá, exacto, son la materia prima o también los insumos. Acá tenemos un ejemplo de insumos, que es la harina, y la harina es insumo para hacer ¿el qué? Lo que tú comías siempre seguido antes de la cuarentena, ¿no? Y que ahora ya no estás comiendo. Me refiero a el pan, ¿no? El pan. El pan sería un bien final, ¿ya? Acá no podemos decir que, acá el término más preciso en el caso del pan es insumos, porque sirven para la producción de este alimento, ¿sí? En otros casos, el término más apropiado sería la materia prima, por decirlo así, ¿sí? Entonces, los bienes finales son aquellos que están listos para su consumo. ¿Listo? Ahí está, clarísimo. Entonces, creo que se entendió esto. Pasamos a la siguiente diapo. ¿Sí, delincuentes? Muy bien, a ver. Por su utilización o destino. A ver, según el destino que van a tener las, las mercancías, o mejor dicho, los bienes, se van a clasificar en bienes de consumo o bienes de capital, ¿sí? De consumo es lo que nosotros hacemos. Nosotros, lo vamos a ver más adelante, el flujo productivo, digamos, de la economía es empresas y familias, por el otro lado. Empresas que venden productos y familias que consumen esos productos. Familias que venden el trabajo para las empresas, la fuerza de trabajo, y empresas que compran esa fuerza de trabajo. ¿Sí? Cuando digo familias, se utiliza el término familias ya no solamente en el aspecto psicológico, sino también en el aspecto económico, porque en el aspecto económico la familia es la célula de la economía. ¿Sí? Y en ese sentido también se recapitula esa palabra nuevamente, se vuelve a utilizar la palabra, el concepto, la categoría de familia, ¿sí? Entonces, los bienes de consumo, para que me entiendan por qué hago esta aclaración, son aquellos bienes que van a satisfacer las necesidades de las familias. Es decir, en tu caso, tu hermano, tu hermana, tu enamorado, tu peor es nada. Personas común y corrientes, digámoslo así, ¿no? De a pie. Mientras que los bienes de capital son aquellos que se dirigen a las empresas. ¿Para qué? Para producir otros bienes u otras mercancías. ¿Sí? Entonces, los bienes de consumo se usan para satisfacer las necesidades personales y de las familias. En cambio, los bienes de capital, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo, las frutas, digámoslo así, ¿ya? Hoy que hay transgénicos incluso, los bienes de capital se usan para crear otros bienes dentro de un proceso productivo, ¿sí? Dentro de un proceso productivo. Muy bien. ¿Un bien de capital puede ser un taxi? ¿Qué me dicen? A ver los demás. Es una buena pregunta de Fran. A ver, y de paso que se materializa en un hecho concreto. Yanira, me gusta su respuesta de Yanira. Sí, dice, preguntando. Claro, delincuentes, un taxi puede ser, es totalmente, claro, sí lo es. Es un bien de capital, porque finalmente es un bien material, pero que te está permitiendo obtener o dar un servicio, poder dar un servicio, ¿sí? Entonces, acá yo he puesto otro ejemplo de bien capital, que es una máquina, mira, imagínate que están haciendo pistas, esta máquina obviamente que no lo quiere una familia para que consuma, para que viva diariamente, no, 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 esto es generalmente para una empresa que se dedica a hacer carreteras o otro tipo de construcciones, qué sé yo, ¿no? En las minas quizás. Entonces tenemos acá un bien de capital, ¿sí? Entonces, según el destino, por eso dice, según dónde va a terminar ese bien, puede ser en las familias de consumo o si es en las empresas de capital, ¿sí? Entonces va a depender del contexto. Muy buena pregunta, exacto, muy buen dato, mejor dicho, muy buena precisión, Franco, va a depender del contexto. Por ejemplo, yo les digo, a ver, este lapicero, no sé si me ven, ¿sí me ven? ¿Me ven? ¿Se están asustando? ¿Me ven? A ver, este lapicero que lo tengo acá en la mano, a ver, lo estoy utilizando ahorita para, digamos, para hacer mis trabajos de la universidad y me pongo a hacer por ahí mis trabajos de la universidad, obviamente para rendir mejor. En ese sentido, este lapicero, ¿qué sería? ¿Un bien de consumo o bien de capital? Díganme, ¿qué sería esto? De capital, me dicen algunos por ahí. Sería de consumo, porque lo estoy utilizando yo para satisfacer mis necesidades personales. Ahora, si yo utilizo este lapicero para rellenar, qué sé yo, los ingresos de objetos dentro de una empresa, y este lapicero se vuelve un instrumento fundamental en las labores de la empresa,
qué sé yo, para redactar oficios, qué sé yo, a mano, manuscritos, en ese caso, este lapicero ahora será un bien de capital. Muy bien. Entonces, como lo dice acá, no es tanto por su naturaleza, sino es por el destino, a dónde va a terminar. Hagan una academia, Grupo Atenea, y ahí vengan chicos y qué sé yo, y ahí tú dices, profe, pero yo voy a cobrar. Entonces, en ese sentido sería un bien de capital. Pero si tú lo vas a usar para vivir con tu peor es nada, eso ya sería bien de consumo. Ujú. Entonces, es según el destino. Ajá, por eso dependerá del contexto, de la finalidad en donde termine el bien. ¿Sí? Aunque hay bienes que obviamente eh, a simple vista no pueden ser de consumo nunca, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar quizás de un tráiler, ¿no? Un tráiler, ¿para qué serviría una familia? A no ser que sea algo que siempre se esté mudando, ¿no? Generalmente un tráiler es un bien de capital, ¿no? Entre otras cosas más. Bien, continuamos. Siguiente clasificación, por su duración. A ver, por su duración tenemos los bienes fungibles y los bienes infungibles, ¿ya? Bienes fungibles y bienes infungibles, ¿ya? A ver, los bienes fungibles los bienes fungibles son aquellos que se pueden consumir solamente una vez, tienen un solo uso, se usan y se botan, como ella hizo contigo, así nomás. Eso es fungible. Te usó y te botó. Eso es fungible, ¿ya? Solo tiene un uso nomás. En cambio, los bienes infungibles son aquellos que pueden ser utilizados más de una vez, dos, tres, cuatro, cinco y seguir siendo reutilizados. ¿Sí? Entonces, profe, ¿pero por qué? ¿Porque están viejos? No, porque su condición lo permite. No necesariamente significa que el segundo uso va a ser malo o es dañino. No, no, simplemente su condición lo permite. Vamos acá a un ejemplo de los fungibles. Ahí está, mira, el cigarro, ¿no? No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que te hace llorar. ¿Quién se cree? Una diosa. Ahí está el cigarro, ¿no? Exacto. El cigarro es un caso de bien fungible. Por ahí me dicen, ah, mira, una manzana, me dicen, un condón. Muy bien. También, también, profe, ¿que no se puede usar dos veces? No, pues no, no, no te pases, ya. Profe, estoy misio, dice, ¿no? Ya, pero no, no se puede hacer eso, no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Profe, un chicle será fungible o infungible. Profe, depende si lo escupo y luego lo pego en la mesa y luego al día siguiente lo quiero seguir chupando y masticando, lo puedo sacar y sería infungible. No, pues delincuente, esa es cochinada, dice tu compañera. Mira, fungible solo se usa una vez, ¿ya? Solo se usa una vez, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces los ejemplos que mencionan. Erenia dice que, qué asco, dice. Ahora vamos a los infungibles. A ver, los infungibles son aquellos que se utilizan varias veces. Se utilizan varias veces, ¿sí? Tenemos acá el ejemplo, un libro. Había una frase que en una ocasión se lo escuché a un amigo y sinceramente fue una frase, una máxima. Yo creo que todo se debe compartir, todo, 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 absolutamente creo que hay que compartir objetos, no hay que ser tacaños. Sin embargo, un amigo una vez dijo, y se me quedó grabado, hay dos cosas que no se deben compartir, dijo. ¿Ya? Yo soy fungible, dice Roland. Infungible, dice. A ver, eso es lo que tú crees, ya. Un amigo decía, hay dos cosas que no se pueden compartir, o no se deben compartir con facilidad. Los libros y los instrumentos musicales. ¿No? La novia dice, ¿qué? ¿Pero no la voy a compartir? Ya, entonces, los libros y los instrumentos musicales. Los libros pueden durar, obviamente tú lo vas a leer, lo lees otra vez, se lo das a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, tu abuelo te da un libro, y por leerlo no se va a gastar, puede tener varios usos. Igual con los instrumentos musicales.
¿sí? El instrumento musical no se gasta en un uso, por todo lo contrario, puedes seguir, seguir y utilizando. Entonces, eso es un bien fungible e infungible, ¿ya? Según la duración de su uso. ¿Sí, chicos? Entonces, muy bien. Creo que se ha entendido perfectamente. Creo que mejor que yo incluso han entendido esto, ¿ya? Muy bien, fungibles, infungibles. A ver, ¿por qué no se deben compartir los libros? Ah, ya, ya. Buena pregunta. O sea, sí hay que hacerlo, pero hay que ser cuidadosos, porque un libro es algo sagrado. Hay que prestarlo, pero sinceramente en nuestro país, incluso con amistades cercanas, no hay cultura de cuidar los libros, no hay cultura de cuidar libros. Tú le das el libro, te lo entregan con la Siempre esté pasta mi libro, ya mi libro. volteada, ¿no? Por ahí también me dicen, "Ven, ¿qué pasó? También te lo entregaron mal, ¿no? Claro, te lo entregan con la No me lo pasta entregaron. volteada. Perdón, perdón, dime. Empresté el libro y no me lo entregaron, digo. Ah, no te lo entregaron, ¿vieron? Esa también esa es la situación peor todavía, ¿no? No solo no solo te lo entregan dañado, sino que a veces ni te lo entregan incluso, ¿no? Igual con los instrumentos musicales, tú lo das y a veces la persona no sabe cuidar los instrumentos musicales, ya lo quiñó en la pared, la guitarra, el charango, el teclado, te lo entregó mal. Entonces, esas cosas son bien delicadas, bien delicadas. Bien, son bienes infungibles, porque los puedes prestar incluso, ¿no? Muy bien. Listo. Profe, una Ahora, pregunta. dime, dime. Profe, ¿por qué los productos con el tiempo a veces llegan a subir su precio o se cotizan más? ¿Por qué ciertos productos suben su precio y más bien son más cotizados? ¿Te refieres? ¿A eso te refieres? Claro, hay ciertos bienes, digámoslo así, libros, hasta instrumentos, diferentes tipos de objetos, entre más tiempo tengan, se cotiza más. Sí, hay ese caso de bienes. Eso se debe justamente a una clasificación de bienes que vamos a ver ahorita, que se llama bienes naturales y bienes inferiores, ¿sí? La razón, la razón es una lógica, es que opera aquí en el pensamiento de los consumidores, no opera una lógica en función del precio, sino lo que opera es una lógica basada, espera un momento chicos, un momentito, una lógica basada más bien en la alienación, en la apariencia de mostrarse tener dinero. Ya, disculpen por apagarse, no me había dado cuenta. Muy bien. Entonces, estos bienes lo vamos a ver ahorita, se llaman inferiores, tienen un nombre especial, son unos bienes especiales justamente, que le vamos a dedicar su tiempo. Nos toca aquí en unas 2 diapositivas, no se preocupen, ¿ya? Buena la pregunta, pero vamos avanzando con orden para llegar a ese dato. Bien, pasamos ahora sí a los bienes. Uy, se pasó el carrito ahí. Por su situación jurídica. A ver, según el Código Civil, en uno de los libros que contiene dentro, titulado sobre derechos reales, ¿sí? Es decir, de las propiedades, por decirlo así, las normas que regulan eso, los bienes se pueden clasificar de 2 formas, en bienes muebles y en bienes inmuebles. Cuando hablamos de bienes muebles, ¿ya? Mueble significa, tómalo como sinónimo de movimiento. Es aquello que puede moverse, es aquello que puede trasladarse fácilmente, sin tener ninguna dificultad en el camino. Es decir, que es trasladable con facilidad, ¿ya? En cambio, los bienes inmuebles son aquellos que más bien no pueden trasladarse o, ojo, no pueden trasladarse en absoluto o si se les traslada, digamos, implica un esfuerzo complicado, costoso, que muchas veces significa un costo para el propietario extra, ¿sí? Entonces, no podría decir que los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden mover a secas. Sería algo didáctico, sí, pero para ser precisos no va por ahí del todo la definición. Inmuebles son aquellos que no se pueden desplazar o también aquellos que
tienen dificultad en su desplazamiento, que implican un costo alto el desplazarlos, ¿sí? Para el propietario, ¿no? Entonces, en el caso de los bienes muebles, acá he puesto un carro, nuevamente un auto, pero también puede ser todo lo que está dentro de tu casa, tu ropero, tu mesa, tu silla, tu enamorada, tu enamorado, todos ellos son bienes muebles, se pueden trasladar de un lado a otro sin problemas, ¿ya? Las mascotas serían muebles o inmuebles, me dicen por ahí. Bueno, las mascotas no son bienes exactamente, no son considerados bienes en este caso, ¿sí? Ahora, los bienes inmuebles son aquellos más bien que no se pueden trasladar de un lugar a otro, o como les dije con la precisión, y si se trasladan algunos de ellos, implican un costo mayor. Acá tenemos las famosas casas, ¿sí? Eh, Muchas veces se dice que invertir algunos le llaman bienes raíces, algunos le llaman invertir en industria inmobiliaria. ¿Qué significa esto? Tener propiedades en casas, ¿no? Por ejemplo, hoy en plena cuarentena, ser dueño de inmobiliarias es algo que está dando dinero, ¿no? Porque, porque ahorita en cuarentena todos necesitan una vivienda. Entonces, como necesitan una vivienda, y si yo tengo propiedades, alquilo cuartos, tengo ello, qué sé yo, el, el, este negocio, esto está haciendo un negocio muy alto, ¿no? Los inmuebles. Entonces acá tenemos una casa, pero también tenemos acá, ojo, un tren, ¿ya? Un tren, ¿ya? Y esto es un poco complicado a veces. En algunos exámenes, acá no ha habido homogeneidad, ¿ya? En las respuestas, pero en lo general la tendencia ha sido de que el tren sea considerado como un bien inmueble, ¿sí? Por eso les hice la excepción de hace un momento. ¿Por qué? Porque, profe, pero el tren se puede mover, dirán ustedes. Claro, pero eso implica un costo. Y el desplazamiento del tren, ojo, ¿necesita de qué? No se puede mover con facilidad, necesita digámoslo así, carretera, se me ha ido, rieles, me dicen por ahí, bueno, conformada por rieles, llamémoslo así, ¿no? Exacto. Entonces, no tiene un traslado fácil, adecuado, entre otras cosas más, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el caso de los inmuebles, ¿sí? Muy bien, ahora pasamos a los bienes por la relación con otros bienes. Muy bien. A ver, por la relación con otros bienes, existen bienes complementarios y bienes sustitutos. ¿Ya? Los bienes complementarios son aquellos que para satisfacer una necesidad necesitan de otros para, digamos, tener sentido. ¿Sí? Es decir, cuando dos o más bienes satisfacen juntos una sola necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos bien claro, a ver, ¿cuántos bienes estamos teniendo acá juntos? A ver, ¿quién me dice la cantidad de bienes que cuentan ahí, en esa imagen? ¿Tres? Tres. Cuatro me dicen, cuatro me dice Roland. Muy bien, cuatro. ¿Por qué cuatro? ¿Cuál es el primero? Ah, la mesa. Ah, mira, yo no había contado la mesa, con la mesa serían cinco. Bueno, la taza es uno, el café es dos, la cucharita es tres y el azúcar es cuatro. Tenemos cuatro bienes para satisfacer una sola necesidad. Son bienes complementarios. Entonces, el azúcar sin cucharita, sin una taza, sin un café no tiene sentido. El café sin ninguna taza, sin ninguna cuchara tampoco no tiene sentido. ¿Con qué lo vas a mover? ¿Con el dedo? ¿Y dónde lo vas a servir? ¿En la mano? No, pues, ¿no? Bueno, el agua también me dicen por ahí algunos, claro. Podríamos ver incluso en esta pequeña imagen que pareciera que solamente hubieran quizás, algunos me dijeron dos en primera impresión, no hay dos bienes, en realidad hay más de dos, ¿no? Entonces tenemos acá los bienes complementarios, porque juntos satisfacen una necesidad, se complementan, así como tú es con el otro, ¿no? Muy bien, y los bienes sustitutos, ya, taza, muy bien, agua, café, mesa, azúcar, cuchara, ajá, y canela, muy bien. La luz, profe, dice, para la iluminación. También, eso ya están ya extrapolando, extrapolando ya, volando, mejor dicho. Bienes sustitutos. A ver, los bienes sustitutos son más bien aquellos bienes que por sí solos pueden satisfacer la misma necesidad.
Así que tú eliges o este o el otro, así como te eligió ella. Y obviamente no te eligió a ti, no eligió al otro, ¿no? Tenía dos sustitutos, o él, y bueno, tiró la moneda del aire y salió el otro. Entonces, los bienes sustitutos son también esos. Satisfacen la misma necesidad y por eso en realidad pueden reemplazarse, son sustitutos. Ahí tenemos a los sustitutos claros, que lo vamos a ver en el tema de demanda y oferta más adelante. El pescado, la carne, el pollo, el chancho, ¿no? Son los bienes sustitutos que ahora la gente, digamos, está teniendo bastante en cuenta en tiempo de cuarentena para ir a comprar al mercado, ¿no? Si no hay en un momento pescado, que es lo más caro, compra el más barato, ¿no? Quizás a veces, por lo general, el pollo, ¿no? Tenemos ahí entonces. Son bienes sustitutos. Si no quieres pescado, tienes el pollo, si no tienes pollo, está la carne, si no el chancho, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí tenemos los bienes complementarios o sustitutos. Exacto, si no hay gaseosa, tu canú, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien, Liliana, se llama sustitutos o sucedáneos también, ¿no? Si no hay arroz, trigo, claro, bueno, claro. Si no hay flan, tu tocos, claro, tu tocos, ahí bien servido, ¿no? Claro, muy bien. Siguiente. Oye, ¿qué? ¿Cómo que yo sigo sustituto? No, no, para nada, para nada, para nada. Es tu realidad, no te proyectes, diría Freud. Siguiente, número 7. Número 7, a ver, por su relación con el ingreso. A ver, chicos, cuando digo ingreso, no me refiero a tu ingreso a la universidad, ¿ya? El ingreso me refiero eh, al dinero, digamos, que percibe una persona, ¿ya? Por ejemplo, el ingreso de las familias en la cuarentena ha bajado, ¿no? Porque no hay trabajo, entonces ha bajado. Me refiero que el dinero que ingresa a esa familia. A secas el ingreso, ¿ya? Según el ingreso, aparecen acá lo que hace rato su compañero se adelantaba, muy bien, los bienes inferiores y los bienes normales. A ver, ¿qué son los bienes inferiores? A ver, ojalá que esto lo entiendan, porque acá se suelen equivocar, pero no sé por qué, porque es sencillo. Acá es donde se suelen equivocar algunos, pero no sé por qué. A ver, inferior. Aquel que al aumentar el ingreso de las personas, o sea, cuando aumenta la plata en tu casa, el consumo disminuye. Ojo, cuando aumenta el dinero, el consumo disminuye de ese bien. Si a eso le pasa a un bien, ese bien es un bien inferior. O a la inversa, dice viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si disminuye tus ingresos, o sea, la plata en tu casa, ¿qué pasa con el consumo? Aumenta. Dicho de otra manera, en términos aritméticos, hay una relación inversamente proporcional. Aumenta el ingreso, disminuye el consumo. Y si disminuye el ingreso, aumenta el consumo. Hay una relación inversamente proporcional. Acá tenemos como ejemplo, muy bien, por ahí me dice las menudencias. Exacto, profe, yo comía menudencia, pero en mi caso aumentó el dinero y ahora ya como menos menudencia. Entonces, aumentó mi ingreso, disminuyó mi, mi menudencia. Significa que la menudencia fue un bien inferior, ¿no? Acá tenemos una laptop y una máquina de escribir. Si aumenta tu ingreso, una empresa no va a necesitar ya muchas máquinas de escribir, va a decidir comprar más que todo bienes como la laptop, que son de mejor tecnología. Entonces, mientras más ingresos tuvo la empresa o la familia, menos máquinas de escribir van a haber en la sociedad compradas. Más van a estar comprando laptops. Y a la inversa, pero si hay menos ingresos, la gente va a buscar lo más barato, posiblemente hasta máquinas de escribir, ¿no? Entonces, eso sería un caso de bien inferior, ¿no? El carbón para cocinar, claro, el carbón, ¿no? La gente usa el carbón, pero ¿qué pasa si hay más ingresos en la casa? Pucha, profe, yo instalo mi gas, ese gas desde afuera, no desde la calle, el gas natural. O si no, traigo mi balón de gas, ¿no? O mi cocina eléctrica, ¿no? Distinta, ¿no? Muy bien. En cambio, el bien normal, escucha normal, el bien normal es aquel que al aumentar el ingreso de las personas, el consumo también incrementa, consume, dice, mira, el consume. La secretaria se ha equivocado ahí. El consumo incrementa o viceversa. Es decir, en el bien normal pasa algo opuesto al bien inferior. En el bien normal eh, hay una relación directamente proporcional. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Si disminuye el ingreso, disminuye el consumo. Ahora tú dirás, profe, ¿cómo es eso que mi ingreso aumenta y voy a aumentar el consumo?
¿Cómo es eso, profe? O sea, y cuando no tengo, no consumo mucho. Acá tenemos las joyas, que son los famosos los llamados bienes Veblen. Y acá a esto se le llama los bienes Giffen. ¿Ya? Los bienes Veblen son el caso de las joyas, un caso excepcional un caso específico de bienes normales. ¿Sí? Por ejemplo, a la hora de comprar las joyas, la gente que compra las joyas, que ya de por sí son caras, y por joyas me refiero a joyas de verdad, no a lo que te regaló tu enamorado de 5 soles de ahí nomás del mercado, ¿ya? Si no me refiero a joyas de verdad. Las personas que compran joyas de verdad, valga la redundancia, eh, van a tener una lógica de bien normal a la hora de comprarlo. Es decir, van a comprar más cuando el precio del bien aumente más bien. Mientras el precio del bien aumenta, esos son los bienes Veblen. Tú compras más ese bien. Algo extraño, ¿no? El precio aumenta y mientras más aumenta, el consumo de ese bien también aumenta, lo cual debería ser extraño, debería ser a la inversa, ¿no? Es que estos bienes se rigen bajo una lógica, digamos, de pensamiento, una psicología de, más que todo, del qué dirán, del cómo verse en las apariencias. No tiene un sentido tanto de satisfacer necesidades, sino el objetivo de esto, como lo vimos la semana pasada, tiene un sentido suntuario, de satisfacer unas necesidades terciarias, es decir, del qué dirán, de cómo me veo, de qué opinión van a tener los demás, y que sepan que yo tengo dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces acá tenemos el bien normal, ¿sí? Dentro de eso el bien Veblen. Muy bien, y para acabar, a ver, tenemos hasta creo que estamos ya casi. Bien, tenemos ya para acabar. Muy bien, a ver. Para acabar ya, a ver. La relación con el comercio internacional. A ver, con el comercio internacional, las mercancías o los bienes, mejor dicho, pueden ser transables o pueden ser bienes no transables, ¿sí? Cuando se habla transar, una transacción, digamos, en este aspecto de la economía se refiere al bien que puede ser intercambiado con otro país del mundo, ¿sí? Con otro país, es decir, distinto al nuestro. Ese es un bien transable. Y un bien no transable es aquel bien que no puede llevarse al comercio exterior con otros países. No puede exportarse, dicho de otra manera. Y los transables son aquellos que sí se exportan. Entonces, los transables son aquellos que pueden ser intercambiados con otros países. Por ejemplo, ¿no? Lo clásico, ¿no? Desde que llegaron los españoles, aquello que se exporta, muy bien, allá, José, muy bien, José Gómez, la minería, ¿no? La exportación, el oro, exacto, todo el cobre, ¿no? Chicos, ¿cuál es el departamento más rico en oro a nivel mundial? ¿Cuál es el departamento más rico en oro a nivel mundial? Ese Franco Luna me pregunta. España, ¿cómo que España, delincuente? Está muy bien, Franco Luna, es Cajamarca. Cajamarca es el departamento más rico en oro a nivel mundial. A nivel mundial. Y curiosamente no es el departamento más avanzado, digamos, económicamente, políticamente, a nivel de salud y de educación, lamentablemente, ¿no? Por una circunstancia ya política, por una circunstancia política, no de la población específicamente, una circunstancia política, histórica incluso, porque ahí llegaron los españoles. En cambio, los bienes no transables son aquellos que no se pueden intercambiar con otros países. ¿Qué tenemos acá? Aquello que no se puede intercambiar. Mi enamorada, dice, ¿cómo que tu enamorada? No, aquello que no se puede intercambiar, acá tenemos patrimonio cultural. Lo que vieron el día sábado pasado, patrimonio natural y cultural. Nada de lo que es patrimonio natural y cultural puede venderse. ¿Sí? Nada de eso. ¿Sí? Sin embargo, ustedes saben que en el Perú pasa de todo, ¿no? Lo que se debe hacer, no se hace. Y lo que no se debe hacer, se hace. El Perú pasa de todo, ¿no? La esposa de un expresidente, que no quiero decir su nombre, pero su apellido comienza con la T y termina con Oledo, eh, transó bienes que no eran transables, ¿no? Transó bienes que no eran transables. ¿Y a qué me refiero? Justamente por eso puse esto, ¿no? Porque se llevó restos arqueológicos,
No estoy bien al tanto, quizás los más profesores me puedan ayudar estrictamente de qué cultura fue, pero los llevó, si no me equivoco, a París incluso. Y esto es un delito. Sin embargo, esta mujer se llevó lo que quiso, ¿no? Porque también era investigadora o estaba abocada de las ciencias sociales, ¿no? Me refiero a Elian Carr, ¿no? Hoy procesados junto con, con Toledo. Bien, entonces tenemos acá los bienes no transables. Entonces, chicos, hasta ahí, recuerden, ahora sí, repaso ultraviolento, delincuentes, recuerden, a ver, ¿qué son los bienes? Los bienes son objetos que permiten satisfacer, ¿sí?, necesidades humanas, sea de manera directa o indirecta, pero permiten satisfacer. Listo. En ese sentido, los bienes podían ser de dos formas, libres y económicos. Los libres venían de la naturaleza, ¿sí? Venían de la naturaleza y los económicos son producidos por el hombre. Los libres, como son provenientes de la naturaleza, son abundantes, solo tienen valor de uso, pero no tienen valor de cambio, no se le puede poner precio y no tienen propietario. En cambio, los bienes económicos son escasos, tienen valor de uso y tienen valor de cambio, o sea, se les puede poner un precio en el mercado porque tienen un propietario. La clasificación de los bienes económicos, en la primera, por su naturaleza, son tangibles e intangibles. Tangibles, los que se tocan, se perciben. Intangibles, los que no se perciben, pero se puede satisfacer necesidades económicas muy grandes, como la de KFC con sus recetas. Segundo, por su función. Intermedios, como tú comprenderás, y los bienes finales. Intermedios, tenemos acá los insumos, las materias primas, y los finales, aquellos que ya están listos para consumir. En cambio, los intermedios son aquellos que necesitan ser transformados para que recién puedan consumirse. ¿Sí? Siguiente, por su utilización o destino, podían ser de consumo si se utiliza en las familias y de capital si se utiliza en la empresa para producir un servicio. Siguiente, por su duración pueden ser fungibles o infungibles. Fungibles son los que se utilizan una vez, ya como ella te utilizó a ti, y infungibles cuando se utilizan varias veces, ya cuando ella vuelva. Entonces tenemos fungibles e infungibles. Y siguiente, por su situación jurídica pueden ser muebles o inmuebles. Los muebles son aquellos que se trasladan y los inmuebles aquellos que no se trasladan o generan costo alto por trasladarse, ¿sí? Y por la relación con los bienes puede ser complementarios o sustitutos. Los complementarios son aquellos que juntos satisfacen una misma necesidad y los sustitutos son aquellos que separados podrían satisfacer la misma necesidad, ¿sí? Y según la relación con el ingreso están los bienes inferiores, que tienen una relación inversamente proporcional con el consumo, y los bienes normales, que tienen una relación el ingreso directamente proporcional con el consumo, ¿sí? En el caso de las joyas. Y por último, los bienes transables y no transables. Transables, aquellos que se pueden exportar, y no transables, aquellos que no se pueden exportar o no se pueden comercializar con ningún otro país. Entonces, ahí tenemos, chicos, el caso de preguntas. A ver. Bien, chicos, en un minuto que nos queda por ahí, ¿alguna pregunta? A ver, voy a poner acá mejor el chat. Y se demoró en cargar el chat. Si no hay alguna pregunta, chicos, de manera oral, quizás la plantean. Si no hay un comentario. Profesor, Sí, dime, hija. los servicios. Los servicios. Sí, los servicios. Lo vamos a abordar en la siguiente clase, los servicios, porque con los bienes el tiempo me iba a quedar ya muy pequeño y lo vamos a abordar en la siguiente clase, lo de los servicios. ¿Ya? Habíamos dado un alcance de la diferencia, pero lo vamos a complementar en otra clase. Dime. ¿Cuáles son las características del costo fijo? ¿Característica del qué? Del costo fijo. Bueno, el tema de costos es un tema adelante. A ver, existen dos tipos de costo a la hora de producir. Eso tiene que ver con la producción. El costo fijo es aquel que no varía pese a que hay un aumento o incremento de lo producido en la empresa, por decirlo en esos términos, así, ¿eh? El costo fijo, por ejemplo, sería, digamos, en una academia, ya que todos han vivido en la academia, o mejor dicho, han llevado un ciclo. Un costo fijo en las academias son las pizarras. Las pizarras están ahí, son un costo fijo. ¿Qué más? ¿Qué otro costo fijo hay? Digámoslo así, los asientos son un costo fijo. El costo fijo es aquel que se invierte en objetos, en bienes,
digámoslo así, infungibles, es decir, que pueden tener varios usos y que a lo mucho en el tiempo lo que pasa con ellos es que se van depreciando, es decir, se van gastando, ¿sí? En cambio, lo opuesto ya es el costo, es decir, no fijo, el variable es aquel más bien que aumenta según la producción, aumenta según la producción, puede ser los profesores, pueden ser, qué sé yo, los boletines de una academia, según los alumnos, van a haber más boletines, si hay menos alumnos, menos boletines, hay más boletines. Eso sería el variable. Y el costo fijo es aquello que no cambia. Las carpetas, las pizarras, las lunas del edificio o de la academia, cualquiera que sea, son costos fijos. Esa sería la definición y la diferencia del otro costo. ¿Alguna otra consulta? Creo que, profe Jeffer me avisa, creo que ya estamos con el tiempo, profe. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Profesor, una pregunta. Ah, ya. A ver, Jacqueline, dime, la última pregunta. A ver, dime, Jacqueline. Digamos, si yo tengo un tractor que sirve para ser usado para la construcción y me dan de alternativa si puede ser un bien infungible o un bien de capital, ¿qué pondría? Ah, totalmente de capital. El que ha puesto eso, estoy seguro que más ha pensado en ponértela como un bien de capital. Ajá. Ahora, un bien fungible no podría ser tampoco, pero así te pongan fungible, infungible, el objetivo ahí lo que quiere especificarte más la pregunta siempre con una máquina es bien de capital, es lo que te quieren mostrar. ¿Mm? O sea, cuando me da una pregunta, debo fijarme en el contexto para poder responderla. Sí, pero como te digo, en este caso si te ponen una máquina, si te dan la clave bien de capital, no creo que te pongan la otra clave según la clasificación fungible infungible, no te van a poner infungible, porque en realidad ahí habrían dos claves. No pasa eso en las preguntas, por eso que te pondrían fungible, pues cosa que no lo es, la máquina, ¿no? Entonces, siempre va a haber una sola clave, según cada clasificación. Esa máquina puede ser, según la primera clasificación, un bien material. Según la segunda, intangible, perdón, digámoslo así, transable en el extranjero. Según el destino, es un bien final, es un bien, es un bien final, según el proceso de producción del bien, pero no te van a dar dos claves, siempre te van a dar una. En examen de admisión te ponen siempre una, no te genera la confusión, ¿sí? No te genera la confusión, siempre te van a dar una sola clave, no va a haber Listo, profe, confusión con muchas las demás. gracias. Ujú. Muchas gracias. Listo. Bien, chicos, sin más, nos despedimos, cuídense mucho y a seguir con la siguiente clase, sí, con el profesor, a cargo del profesor Jeffer, lo dejo y sin más, nos estamos viendo hasta el día miércoles conmigo con el curso de filosofía. Había un cambio de los horarios, así que les pido que los observen porque vamos a retomar filosofía y luego psicología, si no me equivoco, el jueves. Sí, va a haber un cambio ahí, pero se van a seguir dando los cursos, pero en otro orden simplemente. Listo, chicos, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, profesor Jeffer. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Efecto Thanos. Cuídense, Alonso, Andrea, Córdoba, Libra, Dali Iliot. Cuídense, chicos, nos vemos. Se colgó mi compu.